Muy bien, mis queridos amigos, comenzamos con el tema de hoy. En el cuarto video de este curso les comenté que los dispositivos intermedios facilitan la comunicación entre dispositivos finales, es decir, realizan el reenvío de tramas o paquetes desde el dispositivo final de origen hasta el dispositivo final de destino. Primero quiero que presten atención a lo que dije hace un momento, es decir, reenvío de tramas o paquetes. Esto lo dije de esta forma porque existe un modelo de redes llamado TCP/IP. Dicho modelo se compone de 5 capas y los dispositivos intermedios realizan su función principal en alguna de estas capas de dicho modelo. Como ya saben, la red está pensada para transmitir información entre dispositivos finales. Pues bien, esa información que viaja por la red se le llamará de un nombre o de un modo u otro dependiendo de la capa del modelo TCP/IP por la que atraviesen esos datos o información. Así, por ejemplo, los datos se generan en la capa 5 y en esa capa los datos son conocidos como datos básicamente o PDU de nivel 5. Luego, bajando en el modelo TCP/IP, llegamos a la capa 4. En la capa 4 se les conoce como segmentos, es decir, a los datos se les conoce como segmentos o PDU de nivel 4. Luego, en la capa 3 se les conoce como paquetes o PDU de nivel 3. Después, en la capa 2 se les llama tramas o PDU de nivel 2. Y por fin, en la capa 1 se les llama bits o PDU de nivel 1. Ahora bien, no se preocupen si no saben nada del modelo TCP/IP, porque en el curso intensivo de redes les hablaré detalladamente de él y por supuesto de muchos otros temas que requieren bastante profundización. Continuando con el tema de hoy, dentro de los dispositivos intermedios vamos a encontrar muchísimos dispositivos con funciones específicas. Sin embargo, para este curso nos enfocaremos en dos de los principales. Me refiero a los routers y los switches. Hablemos entonces de los switches. Un switch o conmutador en español es un dispositivo de red que se encarga de interconectar físicamente dispositivos finales entre sí y realiza un reenvío de tramas y o paquetes entre estos dispositivos finales. Gracias a los switches se hace posible la comunicación simultánea de muchos dispositivos al mismo tiempo, ya sea dentro de una misma red o entre redes distintas. Podemos encontrar switches de capa 2, como también switches de capa 3. Los switches de capa 2 solo pueden realizar reenvío de tramas dentro de una misma red. Ojo, dentro de una misma red. Mientras que los switches de capa 3 no solo realizan funciones de capa 2, sino también funciones de routers, es decir, realizar reenvío de paquetes, entre distintas redes o subredes. A este tipo de switches también se les conoce como switches multicapa. Veamos la parte física del switch. Dependiendo de las necesidades de la red, podremos encontrar switches desde 8 puertos hasta switches de cientos de puertos. Esto está relacionado intrínsecamente con el tamaño de la red. Pero fijémonos en los puertos del switch. En estos puertos es donde van a conectarse físicamente los dispositivos finales o incluso dispositivos intermedios. Dichos puertos son enumerados y también se les conoce por el tipo de velocidad que opera en dicho puerto. Así, por ejemplo, podemos encontrar puertos Ethernet con velocidades de 10 megabits por segundo, puertos Fast Ethernet con velocidades de 100 megabits por segundo y puertos Gigabit Ethernet con velocidades de hasta 1000 megabits por segundo. Luego, cada puerto tendrá su correspondiente número, es decir, puerto 1, puerto 2, puerto 3, puerto 4, puerto 5, etc. Y dependiendo del fabricante del switch, estos números de puertos pueden ser una combinación de números. Por ejemplo, en el caso de Cisco, esta enumeración
normalmente está en un formato de, por ejemplo, 0 pleca 0, 0 pleca 1, 0 pleca 1, 0, etc. Entonces, un puerto se podría nombrar de la siguiente forma: puerto Fast Ethernet 0 pleca 0, o su forma contractada, F0 pleca 0. Pero bien, ¿cómo logra el switch realizar con éxito el reenvío de tramas entre dispositivos? Muy fácil. Dentro del switch se guarda en memoria algo llamado una tabla MAC. La tabla MAC contiene la dirección física o dirección MAC de cada uno de los dispositivos que están conectados a dicho switch. En el caso de que no tenga dicha dirección en su tabla, el switch utiliza un protocolo llamado ARP, o protocolo de resolución de direcciones, que en términos simples envía mensajes al dispositivo de interés preguntando por su dirección MAC. Así, el switch logra obtener la dirección MAC de la computadora o cualquier otro dispositivo que se encuentre conectado a dicho switch. Ahora bien, en dicha tabla MAC no solo se guarda la información de la dirección física de los dispositivos conectados, sino también la interfaz o puerto de salida al que está conectado cada uno de esos dispositivos. En el caso, por ejemplo, que la computadora A se quiera conectar con la computadora B o se quiera comunicar, el switch primero realiza una inspección en su tabla de direcciones MAC y busca la dirección del dispositivo B. Si no la tiene, hace uso del protocolo ARP para descubrir dicha dirección. Así, cuando ya la obtiene, la guarda en memoria y ya sabe por qué interfaz reenviará el mensaje o trama. En términos muy sencillos, de esta forma es que funcionan los switches. Ahora les recuerdo que los switches de capa 2 solamente reenvían tramas entre dispositivos en una misma red o subred. Hablemos ahora de los routers. Un router es un dispositivo de red de capa 3 que hace posible la comunicación entre distintos dispositivos, entre redes o subredes totalmente distintas. Para lograr este cometido, dicho router realiza un reenvío de paquetes entre el dispositivo de origen hasta el dispositivo de destino. Fíjense, por ejemplo, que mencioné comunicación entre redes o subredes. Esto es porque cuando se requiere comunicar dispositivos dentro de una misma red, no hará falta un router para lograrlo. Únicamente cuando necesitemos comunicar dos redes distintas es que haremos uso de un router. Ahora bien, al igual que los switches, los enrutadores tienen también puertos físicos por donde se conectan otros dispositivos intermedios y en algunas ocasiones dispositivos finales. Sin embargo, la cantidad de puertos de los routers es muchísimo menor a los que encontraríamos en un switch. En cuanto a la forma en que se nombran estos puertos, pues es bastante similar a como se hace en un switch, es decir, el tipo de velocidad de operación del puerto seguido del número de puerto. Por ejemplo, Gigabit Ethernet 0 pleca 1. Veamos ahora cómo se logra la comunicación entre distintas redes gracias al router. Ok, les comento que el router realiza también el uso de las direcciones MAC para descubrir por qué puerto deberá reenviar los paquetes. Sin embargo, el router también necesita algo más, que es principalmente en lo que se basa un router para realizar su función. Esta información es la conocida como direccionamiento IP. El enrutador trabaja con direcciones IP. Cada dispositivo en la red que quiera comunicarse deberá tener sí o sí una dirección IP. Y también cada uno de los puertos físicos del router que está conectado a un dispositivo debe tener una dirección IP. El router utiliza estas direcciones IP para saber hacia dónde debe reenviar los paquetes. Y para lograrlo, dicho router mantiene en su memoria una tabla llamada tabla de enrutamiento. En esta tabla
se encuentra información de todas las redes a las que el router tiene acceso. Bien, ¿cómo logra el router obtener información sobre estas redes para insertarlas en su tabla de enrutamiento? Veamos. Existen tres formas de que un router pueda obtener información de una red. La primera forma, gracias a las redes conectadas directamente. Esto es, gracias a la dirección IP de cada una de las interfaces que están encendidas en el router. El router sabe qué redes tiene conectadas directamente. Sin embargo, con este método, el router solamente puede reenviar paquetes entre sus redes que tiene conectadas. Más allá de eso, le es imposible. La segunda forma, debido a rutas manuales configuradas. A esto también se le conoce como rutas estáticas. Esto es cuando el ingeniero, técnico o administrador de redes inserta o configura manualmente una ruta IP en la tabla de enrutamiento del router. A estas rutas también se les conoce, como les mencioné, rutas estáticas. En este tipo de método, el router tiene acceso tanto a las redes que tiene conectadas directamente como a las redes o rutas que se le han sido insertadas por el administrador de red. El tercer método es uno de los más utilizados debido a la automatización que le resulta al administrador de red, además de las ventajas que presenta este método, el cual es hacer uso de un protocolo de enrutamiento, el cual se encargará de comunicarse con los demás routers que tengan habilitado el mismo u otro protocolo de enrutamiento para compartir información de rutas o redes. En este método, el router tendrá acceso básicamente a todas las redes o subredes de la empresa, y si no hay restricciones de comunicación, que normalmente las hay, todos los dispositivos de la red podrán comunicarse entre sí. Existen muchos protocolos de enrutamiento. Los más utilizados son OSPF, BGP, EIGRP, RIP versión 2, IS, etc.